Este video será sobre el tema de nomenclatura, el punto de sales y ácidos poliatómicos. Aquí veremos cómo escribir las fórmulas y los nombres de las sales poliatómicas y de los ácidos poliatómicos. Comenzaremos primero con las sales poliatómicas. Las sales poliatómicas son aquellas formadas por 3 o más elementos. También están formadas por catión y anión. Aquí la única diferencia es que el catión o el anión pueden ser poliatómicos, es decir, constar de más de un elemento. Estos iones poliatómicos los vamos a ver en una lista. El catión puede ser cualquier elemento de la familia 1, 2 o 3, así como los elementos de transición que vimos, cobre, plata, oro, zinc, o el amonio, que sería el único catión, es decir, ion poliatómico con carga positiva. El anión puede ser cualquier elemento de la familia 5, 6 o 7, si está combinado con el amonio, o los radicales que vamos a enlistar a continuación. Esta lista de iones poliatómicos o radicales pueden ver ustedes que consisten en elementos, en 2 o más elementos que tienen una carga. Se comportan como si fuera un solo elemento, ¿sí? Y así los vamos a combinar. Por ejemplo, cuando se combina oxígeno, hidrógeno y tiene carga -1, todo este conjunto se llama hidróxido. Vamos a hablar de cada uno de estos iones. El primero, el único con carga positiva, sería el amonio. Aquí vemos el ejemplo de sales de amonio que se utilizan para las personas que estaban desmayadas, o en algunos casos algunos jugadores o levantadores de pesas también las llegan a utilizar. Tenemos ahora sí, ya con carga negativa, el hidróxido. Estoy segura que muchos de ustedes han escuchado hablar del hidróxido de sodio o del hidróxido de magnesio, que es un antiácido. Tienen características básicas. También tenemos el grupo de nitritos y nitratos. Aquí me sirve para hacer la aclaración. Cuando tenemos la terminación -ito, nos indica justamente el ion que tiene menor tamaño, es el más chiquito. Entonces este sería el nitrito. En contraposición, que tiene un oxígeno más, que es más grande, pues se llama nitrato. Vean que es muy distinto de los nitruros. En un nitruro solo tendríamos al nitrógeno con carga de -3, pero aquí tenemos al nitrógeno unido con oxígeno, 2 en el nitrito y 3 en el nitrato, y este conjunto tiene carga -1, lo mismo que este conjunto. Así que con esta regla podrían ustedes aprenderse. Si yo me aprendo cuál es el nitrito, pues ya sé cuál es el nitrato también. Aquí vemos que los nitritos pueden estar o encontrarse presentes en la orina. Hay una prueba para medir la presencia de nitritos en la orina, o como un indicador de la calidad del agua en ríos o en lagos, por ejemplo. Tenemos otros grupos que son hipoclorito, clorito, clorato y perclorato. Nuevamente, aquí tenemos la terminación -ito, pero como es por abajo del que tiene el -ito, sería hipoclorito. Clorito tendrá clorato tiene un oxígeno más, es más grande, y perclorato, es decir, nuevamente con la terminación -ato, pero está por arriba de del clorato. Este sería el perclorato.
Por lo tanto, si se aprenden el hipoclorito, pues se saben cuál es el clorito, cuál es el clorato y cuál es el perclorato. Todos ellos tienen carga de -1. Y tenemos aquí algunos ejemplos: el hipoclorito de sodio o el hipoclorito de calcio utilizado como desinfectantes. El bicarbonato, esta parte negativa, este anión poliatómico, está formado por esto. Aquí tenemos el ejemplo de un compuesto ya combinado, el bicarbonato con sodio. El cianuro, que está presente, es un veneno que actúa muy rápido. Está presente en pequeñísimas cantidades en las semillas de manzana y en las de melocotón o durazno, pero habría que comer una cantidad muy grande, kilos y kilos de estas semillas para tener un efecto. Digo, no es imposible. Hay personas que han llegado a sufrir intoxicaciones y han llegado al hospital por consumir las semillas de manzanas o de almendras o de durazno. Y es un veneno que actúa tan rápido. Tal vez ustedes vieron la película de La Caída o Los últimos días de Hitler, en donde justamente a estos niños su mamá les da unas cápsulas de cianuro para que mueran y no sean atacados por las tropas enemigas. Tenemos otro ion, el acetato. Aquí es importante recordar cómo se escribe el acetato. Tiene que ver con su estructura. Esta sería la estructura. Aquí tendríamos un carbono, aquí otro carbono, aquí 3 hidrógenos. Este carbono unido a un doble enlace a este oxígeno y a este otro carbono, a este otro oxígeno, y la carga es -1. El ion o la carga está sobre este oxígeno, por eso es que se escribe así. Y encontramos este acetato de sodio, por ejemplo, como un componente de las papas, para darles sabor y conservar su textura. Los carbonatos, que serían ya iones con carga de -2, tenemos el ejemplo del carbonato de calcio. Toda la península de Yucatán tiene este tipo de formaciones porque se formaron a partir de de carbonato de calcio. Oxalato, C2 o 4, carga -2. Y aquí vemos cristales de oxalato de calcio en la orina. Pueden llegar a formar cristales que obstruyen los conductos y son dolorosos. El peróxido. Aquí es como un superóxido. Nuevamente tenemos el uso del prefijo per y significa que hay 2 oxígenos con carga de -2. Tenemos el ejemplo, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, o el peróxido de hidrógeno en mayor concentración que algunos dentistas utilizan para hacer blanqueamiento de dientes. Los sulfitos y los sulfatos, nuevamente aplicamos esta regla que ya dijimos. Sulfito es el que tiene menor número de oxígenos y sulfato es el que tiene más número de oxígenos, 1 más. Los sulfitos se utilizan en alimentos para conservar algunas propiedades. Por eso lo pueden encontrar en el vino, en la cerveza, en carnes procesadas, en conservas, en jugos, en derivados del pescado, en salsas precocinadas y en frutas desecadas. Repito, se agrega para conservar sus propiedades. Y el sulfato, tenemos aquí un ejemplo de un cristal y probablemente pudiéramos hacer este tipo de cristales en el laboratorio ahora que regresemos a clases presenciales. Y por cierto, esos cristales se los llevan ustedes a su casa. Tenemos fosfito y fosfato, que serían los únicos iones que nosotros vamos a ver de carga -3.
Seguimos aplicando esta regla. Fosfito tiene 3 oxígenos y fosfato tendrá 4 oxígenos. Esta es la forma en la que nosotros podemos reconocer entonces cuando tenemos una sal poliatómica. Ahorita veremos cómo se escribe. Respecto a los ácidos poliatómicos, pues estos están formados por 3 o más elementos. Muchas veces uno de estos elementos es el oxígeno. Por eso les decía que algunos los conocen como oxiácidos. No lo pongo yo así porque hay algunos ácidos que veremos que no tienen oxígeno, entonces no sería correcto llamarlo así. Aquí, como sucedía con los ácidos binarios, el catión solamente va a ser el hidrógeno, no va a ser ningún otro más. Y el anión puede ser cualquier radical poliatómico de los que se estudiaron. Aquí cualquiera tenemos que hacer algunas aclaraciones porque no todos forman ácidos poliatómicos. Vamos a ver los ejemplos y los nombres. Aquí tenemos cuando es nitrato de hidrógeno como sal, como ácido se llama ácido nítrico. Nuevamente la terminación ico es el que tiene mayor número de oxígenos y ácido nitroso, oso, sería el que tiene menor número de oxígenos. Por eso aquí tenemos el ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico, ácido perclórico. Aquí tenemos un caso especial, es una excepción. No tiene la terminación ico normal porque este radical completo se llama cianuro. Y recuerdan ustedes que la terminación uro en las sales binarias cambiaba por hídrico. Por eso es que este ácido, a pesar de ser poliatómico, se llama ácido cianhídrico. ¿De acuerdo? Este otro ácido es el ácido acético, acetato de hidrógeno. Y le puse un asterisco porque el hidrógeno, en lugar de, como siempre, anotamos primero, ¿no? En este caso, no lo anotamos antes, sino que se anota al final, porque les decía que la carga está sobre este oxígeno. Entonces, el hidrógeno, que es positivo, se une a esta parte negativa. Tenemos el ácido carbónico, que está presente en las bebidas carbonatadas o en las que forman espuma, como la cerveza. Y tenemos el ácido oxálico. Otros ácidos poliatómicos importantes es el ácido sulfúrico. Vean, terminación ico, 4 oxígenos. Sulfuroso, 3 oxígenos. El ácido fosforoso, 3 oxígenos. Y el ácido fosfórico, 4 oxígenos. Y vamos a compartir la pizarra para ver cómo se escriben estos ácidos y cómo se nombran, ¿sí? Ya vimos que es importante que ustedes aprendan los iones. Lo mismo que hicimos con los iones monoatómicos, en donde yo les sugerí que escribieran, por ejemplo, azufre por un lado y por el lado de atrás escribieran en esa misma tarjeta su símbolo y su carga. Así, de esta forma, yo les recomiendo que hagan con los iones poliatómicos, que por un lado escriban, iba a decir el nombre primero, que por un lado escriban hidróxido y por el lado de atrás escriben su fórmula y su carga. Es muy importante siempre anotar en este caso la carga, porque si no, no sería el radical. ¿De acuerdo? Bueno, estas sales poliatómicas siguen las mismas reglas que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, si tenemos recuerdan la carga positiva primero, la carga negativa después y las cargas neutralizadas. Para escribir fórmulas seguimos aplicando lo mismo. Neutralizadas. Vamos a ver ejemplos muy sencillos. Si yo tengo de catión al sodio,
y de anión tengo al hidróxido. Bueno, primero lo positivo, luego lo negativo. Las cargas están neutralizadas, +1 del sodio, -1 del hidróxido. Y en cuanto al nombre, este es muy sencillo porque se basa en el nombre del ion negativo primero. Esto se llama hidróxido de sodio. ¿Sí? ¿Qué sucede si tenemos, por ejemplo, calcio? Vamos a hacerlo con otro color. Calcio, que tiene carga de +2, e hidróxido, que tiene carga -1. Bueno, aquí no están neutralizadas las cargas. ¿Qué necesitamos hacer? Pues nuevamente podríamos cruzar el 2 para el hidróxido y el 1 para el calcio para neutralizar las cargas. Es decir, necesitamos 2 hidróxidos para neutralizar un calcio. Pero vean, si yo solamente lo pongo así, estoy alterando la composición química. Esto no es hidróxido de calcio. Esto es un calcio, un oxígeno y 2 hidrógenos. Y eso no es hidróxido. Para que sea hidróxido de calcio, tengo que señalar que el hidróxido debe de aparecer 2 veces. ¿Cómo lo hago? Agrupándolo con paréntesis. ¿Sí? Cuando teníamos solo un átomo no necesitábamos estos paréntesis, pero ahora que son 2 átomos, sí necesitamos estos paréntesis. Esto se llama hidróxido de calcio. Si tenemos con aluminio que tiene +3, el hidróxido que tiene carga de -1, por eso es importante saberlo de memoria. Cuando se forma el compuesto, necesitamos decir que debe haber 3 hidróxidos para que haya 3 cargas negativas que neutralicen las 3 cargas positivas del aluminio. Y el nombre creo que es hasta más sencillo que los que hemos visto. Hidróxido de aluminio. ¿Qué sucede si tenemos con carga +2 y -2? Vamos a pensar en el calcio, que tiene +2, y en el sulfato, que tiene -2. Bueno, pues no necesitamos poner 2 y 2. Basta decir que uno neutraliza al otro, primero lo positivo, luego lo negativo y las cargas neutralizadas, y esto se llama sulfato de calcio, que son esos cristales azul rey muy bonitos que yo espero que tengamos oportunidad de hacerlos crecer en el laboratorio y ya después pues cada equipo o cada persona se pueda llevar su cristal. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora cómo escribir los ácidos poliatómicos. En la fórmula, como hemos estado repitiendo, siguen teniendo el mismo patrón. Primero lo positivo, después lo negativo y las cargas neutralizadas. Pongamos el ejemplo de estos ácidos. Sulfato, carga -2, hidrógeno, carga +1. Necesitamos 2 hidrógenos para neutralizar un sulfato. Y tenemos el sulfito, también carga -2. Necesitamos 2 hidrógenos para neutralizar un sulfito. El nombre como sal de este compuesto sería sulfato de hidrógeno. Y el que está abajo, como tiene menos oxígenos, es más pequeño, y sulfito de hidrógeno. Pero para nombrarlos como ácidos, pues tenemos que cambiar algunas cosas. Comenzamos por anotar la palabra ácido, el prefijo sulfúrico y la terminación ico. Ya dijimos que ico corresponde al que tiene mayor número de oxígenos
Y aquí ácido sulfuroso, la terminación oso al que tiene menos oxígenos. Por eso los ejemplos que ya vimos anteriormente de cómo escribir los ácidos. ¿Sí? Hay algunas excepciones, por ejemplo, no se forma ácido con hidróxido e hidrógeno. Esto no forma un ácido, sino que esto da origen al agua. ¿Sí? Ni tampoco se forma ácido con el peróxido. Esto se llama peróxido de hidrógeno y no tiene nombre como ácido. Hidrógeno. Y otra excepción de lo que vimos es el bicarbonato de hidrógeno. Yo no puedo combinar esta sería la forma de escribir bicarbonato de hidrógeno. En realidad esto es igual a esto y esto es carbonato de hidrógeno. Y cambiamos esa terminación nato, que corresponde a más grande, y sería ácido carbónico. Lo mismo ocurre si combinamos carbonato, que es carga -2 con hidrógeno. Necesitamos 2 hidrógenos para neutralizar un carbonato y esto se llama también carbonato de hidrógeno o ácido carbónico. ¿De qué depende que le demos el nombre como sal o como ácido? Muchas veces depende del estado de agregación. Ya habíamos dicho que cuando están en estado gaseoso se prefiere dar el nombre de sal y cuando están en estado líquido o disueltos en una solución acuosa se les prefiere dar el nombre de ácido. Para el ácido sulfúrico, bueno, es mucho más común nombrarlo así. Bueno, entonces se dan cuenta que aquí es lo mismo que hemos estado haciendo y nada más hay que practicar. Yo recomiendo que hagan la práctica de escribir los compuestos. Hubo personas que me decían que pensaban que no era necesario repasarlo así. Si ustedes consideran que no, vamos a dejarlo como actividad opcional. ¿Qué actividad opcional voy a dejar? Ya se las describiré en Classroom, ¿de acuerdo? Y yo recomiendo, pero eso también no lo tienen que hacer, es que escriban la lista de compuestos. Vamos a ver qué combinaciones son las que tendríamos, cuáles son las que llevan hechas, para ver cuántos tendrían que ser. Bueno, de cationes ya vimos los monoatómicos, la familia 1, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, ya dijimos que eran 7. Luego, la familia 2, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, dijimos que eran 6. De la familia 3, boro, aluminio, galio, indio y talio, dijimos que eran 5. De carga positiva también vimos el cobre +1, el cobre +2, el hierro +2, el hierro +3, plata, zinc, de estos fueron 8. Y el único ion positivo que nos haría falta, cation, sería el amonio. ¿Sí? Significa que tendríamos 27 en total. 13, 18, 26, 27. Y de carga negativa, ¿cuáles son los que teníamos? La familia 5, que son 5, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. La familia 6, que dijimos que era oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio, que son 5, 5.
Y las 7, que son 5 también, flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Y nuestra lista de iones negativos, que si ustedes la cuentan serían, eso nos da entonces un total de 15, 19. Siempre pido ayuda aquí porque se me olvidan cuántos son. 15, 34 serían en total. Significa que 27 por 34 nos da 918 compuestos. ¿Sí? Dentro de todos estos 18 compuestos ya están las sales binarias, las sales poliatómicas, los ácidos binarios o hidrácidos binarios, los ácidos poliatómicos y los óxidos metálicos. El grupo que nos resta, el de óxidos no metálicos, anhídridos, es un grupo muy pequeño. Ya lo explico. Bueno, no es muy pequeño en sí, pero el que nosotros vamos a revisar sí es muy pequeño. Significa que tendríamos que continuar nuestra lista que ya llevábamos aquí. Son que eran 7, 13, 18, 26 por 15. Ya llevábamos 390 o tendrían que llevar 390. Yo recomiendo que completen su lista a 918, pero es como recomendación para ir repasando cómo escribirlos. También la recomendación es que esto sea con lápiz para poder hacer algunas correcciones necesarias. Y respecto a esas aclaraciones las haremos regresando de vacaciones con las personas que tengan alguna duda. De cualquier forma, ustedes pueden escribirme. No voy a salir de vacaciones y podría estar al pendiente de sus dudas por si ustedes quieren hacerlo durante vacaciones. Yo podría contestar durante ese tiempo. ¿De acuerdo? Nos falta terminar el tema de nomenclatura ya solamente con los óxidos no metálicos. Es un grupo muy pequeño. Este grupo también se conoce como anhídridos y lo veremos más adelante en nuestro último video de nomenclatura. Muchas gracias.